Línea del tiempo. Establecimiento de escuelas rudimentarias. Artículo 3 constitucional. 1910. 80% de analfabetismo. Revolución Mexicana. Plan de San Luis Potosí. 1911. Establecimiento de escuelas rudimentarias. Plan de Ayala. 1912. Escuela racionalista. 1913. Asesinato de Madero y Pino Suárez. Escuelas rudimentarias. En virtud de una ley federal, en el año 1912 comienzan a aparecer las escuelas destinadas al campo. Se enseñaba a hablar, leer, escribir y hablar castellano, así como las operaciones básicas de aritmética. Encuesta. Lo que se necesita es educación y no instrucción. Que no se comience la tarea de crear escuelas hasta que los maestros estuvieran preparados. Que los maestros destinados a las regiones indígenas hablen el idioma que ahí mismo se practica. Ley Federal de Instrucción Rudimentaria. Impartir y difundir entre los grupos analfabetas, en especial los indígenas, los conocimientos de habla castellana, lectura, escritura y operaciones usuales de aritmética. Se impartirá en 2 años. Se establecerán las escuelas de acuerdo a las distintas necesidades que surgieran en las diferentes regiones del país. Diagnóstico. Las condiciones especiales de nuestro pueblo, su nivel mental y la naturaleza de la población, la estrechez de presupuesto, las imperfecciones de la ley. Alternativas de solución. Restringir las escuelas a los individuos en edad escolar. Omitir la ayuda alimenticia. Ampliar el plazo a 3 años. Ampliar conocimientos. Apertura de escuelas de prácticas agrícolas e industriales. 1914. Convención de Aguascalientes. 1915. Ley Zapatista. Generalización de enseñanza. Creación de las escuelas nacionales. 1917. Constitución. Artículo 3. Educación laica, gratuita y obligatoria. 1918. Fundación de la CROM. 1919. Muerte de Zapata. 1920. Plan de Agua Prieta. Artículo 3 constitucional. La Revolución Mexicana exaltó el nacionalismo del siglo XX. La Constitución que nos rige actualmente es la que fue elaborada por el Congreso Constituyente de Querétaro en 1916, encabezado por Venustiano Carranza. Los constituyentes de 1917 redactaron el artículo 3 inspirado en los principios de justicia social. Artículo 3. La educación que imparte el Estado, Federación, Estados, municipios, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Los niños menores de 15 años deben estudiar primaria. Elementos constitucionales en materia educativa. El derecho de los mexicanos a recibir educación. La obligación de sus padres de hacer que sus hijos acudan a las escuelas para obtener educación primaria y secundaria. La obligación del Estado, impartir educación en forma gratuita. Etapas educativas de nuestro país. El periodo de la enseñanza libre, 1821-1856. La pedagogía del movimiento de reforma y el positivismo, 1857-1917. La corriente revolucionaria y la educación socialista, 1917-1940. La educación al servicio de la unidad nacional, 1940-1945.
1982. El periodo de la crisis y la modernización educativa.